Amigos que están en la sintonía del canal online de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, muchas gracias por permitirnos ingresar hasta sus receptores, agradeciendo de antemano al compañero licenciado magíster Richard Serrián Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por permitirnos cedernos este espacio para poder llegar hasta ustedes. El día de hoy, con la invitación al compañero Omar Rodríguez Rezabala, miembro del directorio de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, quien va pues a ayudarnos a hacer un análisis de las próximas elecciones que tenemos a las puertas del presidente de la República. Compañero Omar, bienvenido a nuestra programación. Muchas gracias. Y en todo caso, pues, ¿cuál es tu perspectiva de las próximas elecciones? Buenos días para todos. Pienso, y disculpen que sea tan directo en mi estimado compañero Walter Busto, de manifestar lo que va a escuchar. Pienso que el proceso electoral que se va a llevar a cabo el día próximo, 13 de abril, no es otra cosa más que una burla nuevamente a los ecuatorianos, como pasó en la primera vuelta, y desde que nació la patria se ha manejado a gusto y antojo de los que tienen grandes negocios, grandes empresas, grandes bancos. Siempre el pueblo lo han utilizado para fingir una falsa democracia, ¿no? De tal manera que, frente a esa realidad, mi manera de concebir esto, voy a acercarme a cumplir con ese deber cívico. Mi voto será nulo. No comparto con ninguno de los dos, porque en el debate que tuvieron no hay propuestas concretas. Por ejemplo, la señora abogada Luisa González propone 2 millones de nuevas plazas de trabajo en sus 4 años, lo que equivale a $500,000 cada año de ecuatorianos. Oiga, en este corto tiempo que le ha tocado al actual mandatario, tenemos más de 50.000 nuevas plazas suspendidas, han salido, han despedido trabajadores. Ya. Pero eso son las cifras oficiales, pero en la práctica la situación es mucho más elevada. Entonces, yo por esa razón, como una manera de rechazar ambas posturas, porque no son solución a los grandes problemas a los que usted se ha referido, licenciado, los grandes problemas sociales, los grandes problemas de todo tipo, producto de un gobierno y de un Estado que no atina de alguna manera a resolver o aliviar. El término aliviar también no es correcto de mi parte, porque aquí no se trata de que nos lancen cosas para aliviarnos del malestar, sino resolver de fondo los problemas. Necesitamos hacer un cambio social íntegro de la sociedad ecuatoriana, del Estado ecuatoriano. ¿Para qué? Para que sea ese pueblo sufridor, ese pueblo que pasa hambre, necesidades, que tome la rienda con un liderazgo de pueblo, con un liderazgo de gente que realmente sienta amor, no por sí mismo, sino amor para todos los ecuatorianos, para esos niños desnutridos, enfermos. Entonces, por esa razón, voto nulo, mi estimado señor licenciado Walter Busto. Compañero, bien haces tú un análisis de la perspectiva de estas personas candidatas, pero en todo caso, ¿cuál sería la adopción de las medidas que ellos deberían tomar en cuanto a los 2 millones, por decir algo, de plazas de empleo que va a crear la señora Luisa? ¿Cuál sería la mecánica que ellos deberían utilizar? Bien, esa pregunta se la sugiero que en alguna entrevista, ojalá tenga usted la oportunidad de entrevistarla a la abogada Luisa González. Ella es la que tiene que responder, porque hizo el anuncio de los 2 millones, pero no explica cómo se lo va a hacer. Claro. En un país a donde mandan los patronos, aquí no se hacen las cosas de acuerdo como quiere el pueblo, sino a como se les ocurre a los dueños del país. Claro, pero
ya lo ofrecen. Nosotros como trabajadores, ¿qué alternativa les podemos dar a esta gente? Hay una sola alternativa: la unidad de todos los sectores sociales que sufren la desigualdad, la discriminación y la injusticia social. Hacer un levantamiento de todos los ecuatorianos para cambiar ese sistema. No hay otro camino para solucionar los graves problemas de la estructura estatal, porque esto es un asunto que desde 1830 se ha establecido y así se nos mantiene y se va a seguir manteniendo esto. Si queremos cambiar la situación real de la gente que más necesita, tiene que haber un cambio, y eso tiene que ser mediante un levantamiento social. Perdónenme que se lo diga y asumo la responsabilidad de mis palabras. No hay otro camino más, lo demás es puro cuento, y yo no puedo decir aquí, no, hay que tomar tal o cual medida, porque es sumarme a lo que ya han propuesto los dos candidatos. Omar, y en todo caso, se han pasado gobiernos que han ofrecido, ¿no?, que han dándole a la gente pequeñas dádivas, creación de pocas plazas de empleo y ahí murió, ¿no? Han pasado gobiernos de filo izquierda, ¿ya? Pero tampoco han sido la solución. Así es. ¿No? Tampoco ha sido la solución. Entonces, ¿qué queda al gran pueblo, a la gran masa, como tú dices, levantarse y protestar y decir que ese estatus que tenemos ya está muerto, no ha servido para nada, ¿no? Así es, usted lo analiza correctamente, mi estimado Walter, ¿no? Han pasado varios gobiernos, como bien anota, de centro izquierda, que han hecho algunas reformas, algunos cambios, pero eso es como para neutralizar el malestar social, pero no se han resuelto los problemas de fondo. ¿Qué demuestra esto? Que el sistema capitalista en el que vivimos no funciona aquí en el país ni en el mundo. Necesitamos cambiarlo, necesitamos cambiar eso. Lo otro es puro cuento. Aquí se maquillan las cosas, se adornan. Es espantoso ver los programas de televisión, en las entrevistas, todo lo que se dice de una y otra parte, que al final del día terminarán poniéndose de acuerdo en la Asamblea Nacional, y eso va a repercutir en el gobierno, cualquiera de los dos que llegue. ¿Y qué opinas de la Asamblea Constituyente que quiere llamar el presidente Noboa? Bueno, la Asamblea Constituyente significa, salen unos, entran otros, como el modelo en que se apoya. Cambio de puestos. Nada más, porque ahí está el Consejo Nacional Electoral, que es un Consejo Nacional de bolsillo del actual mandatario, ¿ya? El Código de la Democracia se llama Código de la Democracia, pero la democracia plena no está reflejada en ese código. Por tanto, todo lo que hagan y los futuros gobiernos con esta estructura que tenemos es simplemente una burla al pueblo. Decía mi abuelo, dorar la píldora. Nada más, señor. Compañero, y en cuanto ahora, pues, entrando al tema sindical, ¿qué reformas necesitan los códigos de trabajo para poder los compañeros trabajadores se desenvuelvan en su ámbito de trabajo, en el ámbito de la política? Porque también los trabajadores tienen su línea política y tienen también participación activa en la política ecuatoriana. Yo en algún momento tenía una idea de formar un partido político exclusivamente de los trabajadores. ¿Cuál sería la mecánica a utilizarse en ese sentido? Bien, usted ha topado un tema que tiene vigencia en este momento, y se lo voy a decir. La Confederación de Trabajadores del Ecuador, desde el 20 congresos, no estoy mal, 16 congresos que se llevó a cabo en Ambato, ha resuelto constituir el movimiento de los trabajadores a nivel nacional. ¿Para qué? Para ir a dar la lucha y una batalla en el Parlamento, porque ahí es a donde se cocina y se elaboran las leyes, y que los trabajadores tengan una voz,
que se haga llegar los cambios que requieren para mejorar el nivel de vida, las relaciones obreros patronales. No tenemos la voz de un trabajador auténtico ahí, no tenemos, hace años que no tenemos. Por lo tanto, es importante la creación de este movimiento de los trabajadores para lograr de alguna u otra manera una representación donde vayan, sean expuestos todos los cambios que se requieren en el Código del Trabajo y todas las mejoras y garantías para los trabajadores en general. Así que como gremio del cual formo parte en su directorio, no es una organización que se cierra a ella. Siempre pensamos en la gran masa de trabajadores. La unidad de los trabajadores. Pensamos en que para poder lograr eso necesitamos estar unidos los trabajadores. Pero aquí se aplica un principio que lo hace el capital: divide y reinarás. El movimiento sindical en el Ecuador está fraccionado. Por eso cada cual anda por su lado y no nos unimos, porque no hay otra salida más. La unidad de los trabajadores en un movimiento político, en un partido político, es lo que se puede lograr para hacer estas mejoras para los trabajadores en general. Y ahí también se podrían hablar de algunas mejoras para el tema de plazas de trabajo, ¿no?, para los desempleados. Pero eso es una cuestión momentánea. La situación actual es la que le manifiesto. No tenemos hace muchos años un representante en la Asamblea Nacional, por tanto todo lo que se cocina ahí siempre va dirigido a los intereses del capital banquero y empresarial. Compañero, ayer justamente se realiza las elecciones de la Organización Sindical Única Nacional de los Trabajadores del Ministerio de Salud. ¿Cuál era la posición de la CTE en este sentido? Porque los trabajadores de la salud, la gran mayoría son pues agremiados a la Confederación de Trabajadores del Ecuador, ¿no? Allí estaban dos listas, la A y la B, y ¿cuál es la posición de ustedes al haber ganado la lista fraterna, digamos así, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador? Bueno, las decisiones que hayan tomado en el Congreso que se llevó a cabo el día de ayer, miércoles, hay que respetar, porque se hizo su Congreso de elecciones para elegir un nuevo directorio de Osutransa. Y bien que haya este ejercicio democrático, que haya la renovación cada cierto tiempo de los directorios, para que los trabajadores se sientan, elijan a los líderes que ellos estiman que deben estar al frente de esto. Yo por eso saludo la realización de ese evento y saludo a los trabajadores de la salud que tengan su directorio, y hago voto porque las autoridades del trabajo a corto tiempo también registre el directorio de esa nueva dirección. Pero si cualquiera que haya sido la lista triunfadora, si esa es la voluntad de los trabajadores, eso hay que respetarlo. Así es, así es. Compañero, en cuanto a ahora las contrataciones colectivas están bastante venidas menos. Contratos colectivos del Ministerio de Salud mismo, que ya tienen 8 años de vigencia y no se los renova. ¿Qué alternativa está tomando la Confederación de Trabajadores en ese sentido? Eso, en principio le digo que esa parte de ahí es una cuestión antidemocrática. Se violan normas establecidas en las leyes, en el Código del Trabajo y leyes adicionales. No se actúa, no se puede condenar a un trabajador para congelarle los salarios. El nivel de vida, señor, de año a año suben.
Y entonces, ¿cómo es posible que el alto costo de la vida sube y el salario del trabajador se mantiene fijo? Lo que significa un que salario mínimo. Con un salario mínimo significa eso, que el salario real del trabajador no es el que se dice de los 460 y pico de dólares. No, es inferior porque el costo de la vida está subiendo. Y con este problema que tenemos a nivel global, con esta política arancelaria de los Estados Unidos, la situación aquí en nuestro país se va a agravar como se va a agravar todo esto en el mundo. Y la situación de vida, la situación salarial de los trabajadores se va a hallar más afectada y complicada la situación. Entonces, por eso que cuando comencé mi exposición, manifesté que no había otro camino más que la unidad de los trabajadores, de poner de actitudes personalistas, sino unirse bajo un programa común, bajo una propuesta común a las autoridades, cualquiera que sea esta, para que atiendan los requerimientos de los trabajadores y en torno a eso también que surja y se desarrolle el movimiento, el partido de los trabajadores, donde estén aglutinados todos ellos. Solamente cuando tengamos una fuerza unitaria, una fuerza ideológicamente estructurada bajo una central sindical, bajo un partido político o movimiento político, nosotros vamos a ser atendidos y respetados por la patronal. Compañero, entonces, en cuanto a la ¿no te parece que propender al voto nulo será quedarse un poco a un lado de las decisiones que tomen estos señores candidatos? No, porque yo no estoy en primer lugar con ninguno de los dos, ya. No de esta manera que no me quedo, pero estoy tranquilo con mi conciencia. No se olvide usted, Walter, que 2 millones de personas, hablo de las personas que votaron voto nulo y en blanco, es el número que salió en este proceso de la primera etapa, primera vuelta, ya, 2 millones. Son 2 millones de seres humanos que atrás de ellos hay familias que están mostrando su rechazo a ambos candidatos. Y a mí no me extrañaría de repente de que este número que está, porque es el tercero en votación, sí, claro. Esta es la tercera posición que tienen ellos. Leonidas Issa tiene el cuarto lugar, ¿no? Porque sacó medio millón y un poquito más. Pero yo creo que tomar esta postura, como se le he dicho, señor, es mantener una firmeza frente a un mensaje que ya lo he expresado aquí este debate. O sea, de todas maneras, ninguno de los dos ofrece un remedio eficaz para lo que nos está pasando, ¿no? Lamentablemente tengo que decirle que habemos muchos ecuatorianos que nos engolosinamos con un caramelo, con una galleta y disfrutamos con eso, venga de un lado o venga del otro lado. Pero eso es una vieja práctica para ganar simpatías. Si es de ver, ayer en un centro de desarrollo infantil, van los funcionarios del MIES con cantantes, con conjuntos musicales, con regalos, y que vayan, o la obligación de que lleve la madre, lleve a su hijo y lleve un familiar, y el mensaje final, su voto, para que disfruten así como están haciendo en este momento sus hijos y ustedes, para el señor presidente y candidato del país. Usted ya sabe a quién me refiero. No menciono más porque estoy haciendo campaña involuntariamente, ¿no? Claro. Compañero Omar, un asunto terrible que también está sucediendo a la sociedad ecuatoriana, la inseguridad. ¿Cuál es tu apreciación de la inseguridad? ¿Cuál sería la medida? Ahora ha venido un señor extranjero aquí a ayudar a la mecánica de la seguridad de las Fuerzas Armadas, de la policía. ¿Qué sería el remedio para esto? La creación de empleo, la educación,
¿Cuál sería la mecánica que se utilizaría en esto? Usted lo acaba de decir, yo tengo esa opinión. El tema de la delincuencia, de todo lo que está pasando en nuestro país, lamentablemente, solo se puede resolver en la medida que se creen plazas de trabajo para tantos cientos de miles de ecuatorianos que están en el desempleo. El presidente Guillermo Lasso, en 2 ocasiones durante su administración, dijo: de cada 10 ecuatorianos, 7 están en condiciones de desempleo. Y eso fue corroborado por su ministro de Trabajo, que se me escapa en este momento el nombre de este abogado, también ratificó eso. Pero ahora estamos viendo que mágicamente no se habla ni de 1 millón o de 1 millón de desempleados. ¿Por qué se vende esa idea? Se maquilla. ¿Para qué? Para dar una falsa imagen al mundo que aquí en el Ecuador las cosas están bien. Entonces la delincuencia no se va a acabar, se va a incrementar. Mientras exista esa gran masa de desempleados, ahí hay padres, jóvenes con familias, hay profesionales que están en condiciones de desempleo y tienen su carga familiar. Este problema del desempleo afecta desde las capas medias hacia abajo. En mi juventud nunca escuché hablar de un término que ahora todo el mundo lo repite: extrema pobreza. Hablaban de la pobreza y el término pobreza era muy normal, pero ahora ya no se habla, eso ya quedó a un lado. Ahora se habla de extrema pobreza, lo que da a entender que la situación se ha agravado. Sin embargo, se vende idea al exterior. ¿Para qué? No, en Ecuador están bien las cosas, hay que darle crédito, hay que darle ayuda, porque están haciendo bien los deberes el muchacho que tenemos allá de presidente, que es norteamericano de paso. Bueno, y es todo un cuenteo. Aquí se maquillan las cifras, no se dice la verdad. Tenemos más de 1,5 millones de familias que no tienen techo propio, no tienen una casa en que vivir. Aquí hay hacinamiento, en los sectores populares hay familias que 3, 4 personas con su familia cada uno, y las salas son salas pequeñas, sirven de cama, porque no hay cuartos, no hay espacio para tanta gente, pero viven así, en condiciones de hacinamiento. Y todo eso indigna. Nuestra gente se siente impotente ante tanta situación. Y va alimentando el resentimiento y la rebeldía. Por eso que escucho ahora que hay un movimiento Ecuador Rebelde. Bienvenido sea ese movimiento. Ojalá sepa catalizar toda esta rebeldía, este sentimiento de nuestro pueblo, para transformar la sociedad ecuatoriana. No hay otro camino, mi estimado compañero Walter. Lo otro es seguir engañando a la gente, y yo no estoy en un medio para venir a mentirles. Tengo que decir las cosas como son, porque son la verdad. Y si por eso me tienen que meter preso, me van a golpear, bienvenido sea. A propósito, Omar, acabas de topar un tema importante también, la cuestión de la vivienda, ¿no? La vivienda es una necesidad que tienen los ecuatorianos, pero imperiosa. Y los dos candidatos como que no le atinan mucho a la oferta de vivienda. Dos cosas que no le prestan siquiera la mínima atención. El tema de la vivienda. Estamos próximos a los 2 millones de ecuatorianos, estadísticas del INE, pero eso es verdad, se oculta, ya, que no tienen casa propia. Y el otro problema, que estos candidatos tampoco se refieren al tema de la entrega de tierra, de un proceso moderno de reforma agraria, para que se haga la entrega de forma equitativa para los campesinos y sus familias, para que tengan un pedazo de tierra, cómo poder enfrentarse a la vida. Por eso que los dueños de haciendas y administradores de industrias agrícolas abusan con el trabajador rural, le pagan el salario inferior al establecido, al que está más servil a él, lo afilian al seguro,
Y al que está más renuente porque reclama, eso no lo afilian al seguro, y la amenaza es, ¿y cómo lo controlan? Mira que allá afuera hay 10, 20, 50 personas esperando porque tú te vayas para entrar a trabajar. El chantaje, que lo han aplicado toda la vida. Y a veces el trabajador tiene que ceder antes de quedarme sin un sherma que sea para ganarme unos regalitos para medio comer. Tiene que someterse a esa vieja práctica que utilizan los patronos. Entonces, son dos sectores sociales que debe de prestársele atención y ayuda. Pero bueno, aquí yo no he venido para estarme quejando de estas cosas. Yo aquí quiero decirle a usted, con el respeto que se merece Walter, de que el pueblo tiene que levantarse, tiene que reaccionar. No estoy diciendo nada malo cuando digo esto. No hay participación de estos sectores. Nosotros mismos hemos luchado, formamos una asociación general por el derecho a la vivienda y por el derecho al trabajo. En el gobierno de Lenín Moreno, en su administración, él ofreció construir 325.000 viviendas en los 4 años, lo que equivalía a 82.500 casas por año. ¿Sabe cuánto entregó el señor Lenín Moreno cuando se fue? 65.000 casas en todo el país. Es así como manejan a la gente, y aquí nosotros, usted es testigo porque hemos hecho reuniones aquí en este edificio, a donde nos encontramos en este momento, de centenares de familias, y en todo el país hemos organizado las asociaciones de las familias sin techo, sin vivienda. Recogían las solicitudes firmadas por las personas con la carga familiar y todo. Tengan paciencia, que ya vamos en esta cuestión. Conclusión, no cumplieron. El de aquí también ofreció una cantidad, el actual presidente, una cantidad de casas. Bueno, vaya, vea, pregúntenle a la prensa, a los medios o a las autoridades cuántas han construido. Entonces esto va a seguir. Por eso mi llamado a la unidad de todos los ecuatorianos para que exigir que se reconozcan los derechos que están establecidos en la Constitución, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda cómoda, de bajo costo para las familias, tierra que se le entregue a esos cientos de miles de campesinos que no tienen un pedazo de tierra en que trabajar, que el problema de la educación se mejore, la calidad de la educación en nuestro país está muy por debajo de los niveles medios que debe haber a nivel internacional. Por eso que a la desocupación se suma este bajo nivel educativo y cultural de nuestros jóvenes. Entonces son fácil presa de estos bandidos que están metidos en las bandas y en el narcotráfico. Lo que está pasando ahora. Lo que estamos viviendo. Entonces esto no es producto de una sola persona, es el sistema que hay que cambiarlo. Es el sistema político imperante en el Ecuador desde 1830 para acá. Claro. Bueno, amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa del Hospitalario. Gracias, compañero Omar Rodríguez, por asistir a darnos su opinión valedera de el entorno social político que está pasando nuestro país. Esperemos que el día domingo pues se cumpla la meta democrática que debe ir a las urnas, y bueno, como dicen por allí, pues que resulte el mejor. Buenas tardes.